Buenos días, queridos hermanos. Por si acaso, antes que se nos pase, los hermanos que están a cargo de Ujier de Puerta, Ujier de Templo, limpieza del comienzo de la reunión también y orden, vamos a tener una reunión al final de esta reunión, una reunión muy breve para coordinar. Así que no se vayan, no se apresuren en irse. Necesitamos coordinar algunas cosas y queremos que estén presentes todos los que están apoyando. Ujier de Templo, Ujier de Puerta y organización al comienzo. Amén. Bueno, damos la más cordial bienvenida a todos este día. Siempre es un buen día. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos visita y porque tenemos también la bendición de su palabra. Creo que esta es una bendición que no tienen todos los lugares, todos los países. Y no solo eso, sino que siempre nos gusta hablar a veces sobre quizás Corea del Norte, donde efectivamente hay persecución y la palabra es prohibida, la Biblia es prohibida y demás. Pero cua- ¿en cuántos lugares en nuestra nación también está prohibida la palabra? Porque se predica cualquier cosa menos la palabra. O sea, básicamente también existe una persecución contra una doctrina bíblica. Y yo creo que también nosotros, tú y yo, tenemos que dar las gracias por estar en un lugar donde creo se puede compartir no solamente con libertad, sino se puede compartir con libertad algo que es saludable, algo que edifica, algo que nutre. Así que si de verdad estás agradecido por la palabra que Dios nos trae cada día, cada semana, a través de todos los servidores y el equipo de predicación, yo creo que puedes decir un fuerte amén. Bien. Bueno, hoy voy a empezar, Dios mediante, una serie de 3. Siempre planteo 3 y termino haciendo 5, ¿no? Pero creo que esta vez sí van a ser 3, porque el título consta de 3 palabras, entonces no hay forma de que sea de más. A menos que una le extienda doble, parte A, parte B, ¿no? Tipo ya serie de Netflix. Pero no, vamos a tratar de ceñirnos a esto. El título es un nombre quizás curioso, peculiar, pero me gustaría que sea, como se dice comúnmente, de buena recordación, que podamos recordar bien este título para poder aplicarlo a nuestra vida diaria, para poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana y a nuestra comunión con Dios. Antes de empezar, les doy 2 breves anuncios. El primero es que el día 29, 30 de junio y 1 de julio van a ser los 3 días de conferencia con el pastor Lee Ship. Quiero que se vayan separando. El día jueves 29 es feriado. Por lo tanto, va a haber conferencia todo el día. Va a ser en la iglesia Centro Cristiano de Avivamiento en la avenida Santa Cruz, del pastor Gustavo. Y vamos a estar todo el día ahí. Digo en fe, todos nosotros vamos a estar ahí porque es feriado. Y tenemos conferencia en la mañana, en la tarde y en la noche. Después vamos a dar más detalles. Y el día viernes 30 va a ser solamente conferencia en la noche y sábado 1 también en la noche. Así que les animo a que separen esas fechas para poder ser bendecidos en esta conferencia que está viniendo el pastor Lee Ship, ¿no? Y lo segundo, no sé, Pastor Isaac, ¿vas a tomar fotos ahora? Sí. Otra cosa importante también que quiero que quede claro, siempre en nuestras redes sociales ponemos algunas fotos. Y yo les quiero pedir, si es que hay alguna persona que tuviera algún inconveniente en salir en la foto, por favor avíseme o avise al pastor y dígale, pastor, yo tengo RQ, estoy perseguido, ¿no? Tengo varios delitos ahí, no quiero salir, me están buscando por diversas cosas. O lo que sea, o quizás no soy demasiado simpático, no vaya a ser que los solteros quizás no, todas las chicas me van a buscar después de la foto, o las chicas también, no vaya a ser que me persigan después. Cualquier motivo que tengan, así que yo voy a tomar como que si es que no dicen nada, están dando autorización para poder publicar la foto de ustedes en las redes. Con toda libertad, de verdad, si se sienten incómodos por alguna razón, no hay ningún problema. En las redes no estamos publicando pues que ustedes son propiedad de, que han renunciado a esto, a lo otro, que han firmado un pacto de toda la vida con la iglesia. No, simplemente estamos celebrando al Señor y la asistencia de cada uno de ustedes a esta reunión. Sean miembros o invitados, no interesa. Así que, ¿quedó claro? Amén. Bueno, ahora sí. El título de esta serie es Ballenas, chanchos y gusanos. Ballenas, si escuchaste bien. Ballenas, chanchos y gusanos. Así se llama la enseñanza que vamos a compartir en 3 partes. Y hoy vamos a hablar sobre la primera, o sea, las ballenas, ¿no?
Yo creo que algunos ya tienen una idea, ¿no? Y vamos a empezar un poco comentando sobre la vida de Jonás, ¿no? Yo sé que cuando decimos ballena y decimos Jonás, inmediatamente sale pues tu espíritu fariseo teológico y dice, no, pero pastor, no fue una ballena técnicamente, que los mamíferos y el gran pez y no sé qué y no sé cuánto. Sí, yo sé. De hecho, en esa época ni siquiera existía esa clasificación, ¿no? de los peces. Por eso es que la palabra habla de gran pez, ¿no? Quiero aclarar esto desde un comienzo para no tener problemas teológicos de índole de hermenéutico y todo esto, ¿no? Y que simplemente podamos nosotros, por un tema de facilidad en la transmisión de la información, le vamos a llamar una ballena. Tú puedes llamarle lo que gustes, delfín, paiche, como tú quieras. Eso ya depende de ti. La Biblia dice un gran pez, no define qué, y obviamente el indicio del gran pez ni siquiera es que es un mamífero, un ovíparo, sino que simplemente dice gran pez, o sea, un gran animal que habita en el mar. Eso es lo que simplemente significa el gran pez. Yo le voy a llamar ballena, para que sea más práctico para todos, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar sobre esto porque de verdad que hay muchos animales que la Biblia menciona, pero yo quiero mencionar estos tres porque son formas en las que Dios trata circunstancias y conductas específicas de los hijos de Dios. En este caso, la conducta de Jonás de haber desobedecido, Dios la enfocó con una ballena, ¿no? No siempre sucede el mismo trato ante circunstancias diferentes, pero muchas veces Dios trata con la desobediencia a través de circunstancias como la del gran pez de Jonás. Y nosotros decimos, pero Dios es duro, ¿no? Dios es injusto, Dios es malo, Dios es muy cruel. ¿Cómo puede ser que tenga que pasar por esto, Jonás? Y yo quiero a través de la palabra hoy poder demostrar que todo esta odisea, porque literalmente fue una odisea la de Jonás, tuvo un final feliz. Y en realidad fue dentro del plan de Dios, porque lo que Dios quería era finalmente encarrilar a Jonás en su perfecta voluntad. Amén. Entonces, al fin y al cabo, la crisis, la tormenta, la tempestad y la desgracia de la ballena terminó siendo algo bueno, con buena intención, con buen propósito, para que Dios cumpla la voluntad y su propósito en la vida de Jonás. Y no solo en Jonás, obviamente en los cientos de miles en Nínive. Ahora, ¿qué sucede con nosotros respecto a este término ballenas o grandes peces? Quiero empezar diciendo, en primer lugar, porque eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, que Dios siempre tiene una salida. Aun cuando nosotros pensamos que hemos tomado una decisión en la que nos hemos deslizado de las manos de Dios, aun cuando nosotros pensamos que le hemos dado la espalda a Dios y que Dios ya no quiere tratar con nosotros, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene algo preparado. No pienses, porque eso es una de las armas que más utiliza el enemigo, el arma de la destrucción, de la condenación, de la descalificación, que por el hecho de que tú le hayas fallado a Dios, Dios no tiene un plan alternativo. Pasó con Jonás. Dios tenía, dice la palabra, vamos a leerlo, el gran pez listo para cuando Jonás fallara. ¿Crees tú acaso que Dios no va a tener algo listo para ti, para cuando tú falles? Dios siempre tiene una salida para todo. Dios siempre tiene todo preparado. Jonás capítulo 1, vamos a leer los dos versículos 3 y 4. Y este es el único, por si acaso, el único versículo que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que no me estén señalando, acusando de que esa es la versión que inventó Nuevas Fuerzas. No, solamente esto. ¿Por qué es importante una palabrita que dice en esta versión? Después vamos a ver todo Reina Valera nada más, para que no me apedreen los fariseos. Dice Jonás capítulo 1, versículos 3 y 4. Si no tienes la Nueva Traducción Viviente, te invito a escucharla. Dice así. Entonces Jonás se levantó, cuando Dios le había dicho que vaya a Nínive, ¿no? Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria, dice. Creo que eso no dice la Reina Valera. Contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Que me gustan estas dos cosas. La primera es que dice que se fue en dirección contraria, ¿no? Ahora, antes de señalar a Jonás, antes de condenar a Jonás,
quiero que te señales a ti y veas en ti mismo cuántas veces nosotros no nos hemos ido en dirección contraria. No dice ni siquiera que nos hicimos los locos o que Jonás hizo el sordo. No, o sea, Jonás sabía claramente lo que Dios quería. Y muchas veces nosotros sabemos claramente lo que Dios quiere. Y lo tenemos claro, claro. Pero aún así, utilizando esta palabra muy moderna que se utiliza ahora, que es la palabra intencional, intencionalmente nos vamos en contra de lo que Dios quiere. Sabiendo que Dios quiere esto, nos vamos en la otra dirección. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Y no solamente eso, sino que dice que Jonás se fue en la dirección contraria teniendo una esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? Escapar del Señor. ¿Cuántas veces no tenemos la esperanza de escapar del Señor, no? La esperanza de que Dios ya nos deje tranquilos con este tema que nos tiene constantemente recordando. Deja esto, suelta esto, corta esto, ya basta, no te hace bien, rompe esta amistad, no sé, cualquier cosa que cada uno sepa que Dios está tratando con él. Dice el versículo 17, en la Reina Valera, de este mismo capítulo 1, que después de todo esto que lo botaron de la... ¿Conocen la historia, no? De Jonás, que Dios le dijo anda a Nínive, él se fue para otro lado, terminó en un barco, ese barco casi naufraga, se dieron cuenta que era porque él estaba huyendo de Dios, él mismo lo confiesa, lo botan al mar, y dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Di conmigo, preparado. Ahora, Dios había preparado. Y esto me habla mucho de que a Dios nada lo toma por sorpresa. Ni siquiera tus rebeldías, ni las mías. Ni siquiera tus espaldas que le das a Dios. Porque la palabra dice que Dios tenía preparado un gran pez. Yo no sé cuándo lo preparó. No sé desde cuándo sabía Dios quizás que ya Jonás le iba a dar la espalda, que Jonás iba a ir al otro lado. Quizás Dios ya lo sabía mucho antes. Pero el punto es que la palabra dice que el Señor había preparado un gran pez. Llamémosle ballena, como dije al comienzo, con el perdón de los teólogos presentes. Ballenas. ¿Por qué una ballena? ¿Por qué Dios no le preparó otra cosa más pequeña, menos imponente? Porque justamente en eso consiste el trato de Dios para con nosotros. A través de la desobediencia nuestra, confrontarnos con algo tan grande que es imposible de evitar. Algo tan impresionante que no podemos, por más que tengamos todas las fuerzas del mundo, vencerlo por nuestras fuerzas. Las ballenas, ¿qué son? Tienen apariencia monstruosa. Y miren lo que dice, por si acaso, para los que están leyendo el versículo 17, dice que Dios tenía preparado, ¿qué? Un gran pez. Énfasis en gran, ¿no? Gran. Porque Dios quería que prestemos atención justamente a esa palabra, gran. Como muchas veces pasa en nuestras tribulaciones, como muchas veces pasan en nuestras tormentas, que son grandes tormentas, que son difíciles, que son tan grandes que decimos, aquí me muero, de esta yo no salgo. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Porque son grandes peces, grandes tempestades. Sin embargo, ten por seguro que por horrible e inmensa, aplastante e imposible que parezca esa ballena, Dios la ha preparado para ti. Y estarás más a salvo allí que en cualquier otro lugar. Piensa en esto. Eso que tú piensas que es tu destrucción, tu muerte, lo que ya no vas a pasar, es lo que Dios ha preparado para preservarte, para que estés a salvo. Y no solamente para que estés a salvo, sino para que logres cumplir la voluntad de Dios finalmente. ¿Cuántas veces nos rechazamos a las ballenas, pensando que son el enemigo, pensando que son del diablo, cuando en realidad es lo que Dios está enviándonos, justamente por eso, porque le hemos desobedecido en la primera instancia, y entonces viene esta oportunidad de reconciliarnos, esta oportunidad de redimirnos. Dios tenía preparada esa ballena. Dios la ha preparado. Y la palabra nos enseña sobre la vida de David. Voy a hacer un pequeño paréntesis nada más, porque la palabra dice que en un momento David cometió un pecado, Dios le había prohibido que haga un censo del pueblo y él censó y finalmente Dios le dice, David, vas a ser castigado, escoge 3 opciones, te doy 3 opciones, ¿no? Pocas veces Dios da opciones, ¿no? Y le dice, te voy a dar 3 opciones, David. La primera es que pases 3 años de hambre, tú y toda la nación, ¿no? La segunda opción es que pases 3 meses siendo derrotado por tus enemigos en guerra.
Y la última opción es que estés 3 días bajo el juicio de Dios o en la mano de Dios, digamos, ¿no? Y él responde casi inmediatamente, dice, ruego yo que caiga en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, mas no caiga yo en las manos de mis enemigos. ¿Cómo es que Dios de verdad en algún momento lleva a David a esa decisión de tal forma que él diga, yo prefiero, si voy a pasar lo difícil, prefiero pasarlo en la mano de Dios? Si voy a tener que pasar una crisis, una tormenta, una ballena, prefiero estar en la mano de Dios. Porque en el otro lado no voy a tener misericordia. Todos conocemos que el mundo no paga bien. Todos conocemos la fidelidad de nuestros amigos inconversos. Todos conocemos la lealtad de nuestros socios. Todos la conocemos, pero todos conocemos la fidelidad de Dios. Y por eso David decía, ruego yo caer en las manos de Dios. Sí, van a ser 3 días difíciles, pero no importa lo difícil que se ponga, porque estaré en las manos de Dios. Y sus misericordias son muchas. Ballenas. ¿Por qué vienen las ballenas? Porque no queremos aceptar los términos de Dios. Sobre todo los términos de Dios a quien hemos jurado lealtad. Estamos hablando de que Jonás no era cualquier persona. Jonás era un profeta. Era una persona que en algún momento le dijo, Dios, yo te voy a servir. Yo te voy a seguir. Yo te voy a obedecer. Yo te amo, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser guiado por tu presencia. Yo quiero hacer oír tu voz y ser una trompeta de tu voz en todas las naciones. Y eso fue lo que al Jonás decirle eso, y muchas veces nosotros también de alguna forma parecía, le decimos, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo te digo sí. Señor, yo quiero ser tu instrumento. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, queridos hermanos? Justamente por ese pacto que tenía Dios con Jonás, justamente porque Jonás era un siervo obediente del Señor, es que el Señor le prepara ese gran pez. Los grandes peces, las ballenas, solo están preparadas para sus hijos. Yo no encuentro en la Biblia una ballena para un inconverso, para alguien ni siquiera la historia de la Biblia cuenta de los tratos de Dios para con los otros. ¿Por qué es irrelevante? Porque Dios está enfocado en tratar con sus hijos, contigo, conmigo. Por eso es que Él prepara, la ballena no es para los inconversos, la ballena no es para esos mundanos, la ballena es para los Jonases, para aquellos hijos de Dios que le hemos dicho, Señor, yo te amo, yo te quiero servir, te quiero seguir, pero me has dicho que haga esto y no lo voy a hacer. Entonces, viene la ballena. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere lo mejor para ti. ¿Por qué vienen las ballenas? Porque no queremos aceptar los términos de Dios a quien hemos jurado lealtad. Las ballenas son para sus hijos, son para los que tienen propósito. Si tú estás enfrentando una ballena, quiero decirte que quiere decir que eres valioso para Dios. Porque justamente Él quiere que llegues al destino, que llegues al final, que llegues a su propósito. Yo sé que es difícil entender esto, entender y decir, Señor, gracias. Yo estoy seguro que Jonás no dijo, Señor, o sea, qué lindo, gracias, ¿no? O sea, eres lo máximo. Qué valioso soy. No lo dijo a la primera, lo dijo después. Pero las ballenas son esto, justamente, una demostración que Dios te quiere dar de que eres valioso, que Dios te quiere preservar y que no quiere que te alejes tú de sus planes y sus caminos. En el fondo, las ballenas son las muestras del amor y la fidelidad de Dios para nosotros. Son su forma, la forma de Dios, de decirnos, yo prometí llevarte hasta el final y perfeccionar la obra en ti, y eso estoy haciendo. Gracias por las ballenas. No son bonitas, no son fáciles, pero son el instrumento que Dios usa. ¿Qué son las ballenas? Situaciones abrumadoras, fuera de nuestro control. Jonás pudo evitar por un momento hacer la voluntad de Dios. Por un momento se escapó, por un momento dijo, yo conozco la ruta, bajo para acá, me tomo un... Tarsis, estaba leyendo un poquito sobre esto en la parte geográfica, es interesante Tarsis, porque en realidad no hay una definición bíblica, ¿no? Así los teólogos acá presentes sabrán muy bien, si tú estudias Tarsis, te vas a dar cuenta que hay como 3 diferentes Tarsis, es como todas las ciudades, hay un montón de nombres que son de la misma ciudad. Aquí en el Perú uno busca San Pedro y va a encontrar pues, 15 provincias o 15 distritos que se llaman San Pedro, ¿no? Bueno, Tarsis era algo parecido.
Pero el Tarsis, que aparentemente era quizás el más indicado, porque los fenicios tenían este comercio marítimo en todo el Mediterráneo. Y Tarsis aparentemente era uno de los puertos al sur de lo que es hoy España, más o menos unos 3.500 a 4.000 kilómetros de Jope. Mientras que, y esto estaba, digamos, al este, al oeste, en esta dirección, ¿no? O sea, de ustedes, para allá, ¿no? España, Israel, Jope. Y aquí estaba Nínive, más o menos a unos 800 kilómetros. Y él toma el barco, y entonces algo pasa, que no se sabe exactamente de dónde ni cuándo, pero aproximadamente sacando los cálculos dice la palabra que la ballena lo deja en un lugar en donde él camina 3 días y llega a Nínive, ¿no? Así que más o menos uno puede sacar los cálculos dónde lo dejó. La cosa es que la ballena lo deja en el lugar que es el más cercano en línea recta para llegar al destino. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es interesante todos estos cálculos porque en realidad la palabra, si bien es cierto, no dice exactamente dónde lo dejó, pero sí dice que desde donde lo dejó hasta Nínive caminó 3 días. Sabemos que hay límites en el caminar. Uno puede caminar más o menos en cierto rango, entonces uno puede calcular la distancia. No es muy difícil. Pero las ballenas finalmente son situaciones abrumadoras, fuera de nuestro control. Pero ¿sabes qué? Era imposible para Jonás. Pudo haber evitado quizás en la primera instancia el llamado de Dios. Pudo haberse escapado a Jope. Pudo haberse tomado el barco. Pero no podía escaparse de la ballena. De eso sí no pudo. Eso era inevitable. Y así sucede con nosotros también. Hay circunstancias en las que tú ya sabes. Yo no sé si has estado en la playa y de pronto tú calculas bien, esa es una ola grande, voy a pasarla por abajo, esta voy a correr para atrás, un poquito para adelante, hasta que llega una que dices, no, esta me va a reventar y me va a reventar. Ya no tengo que hacer nada, simplemente ya me abandono, ¿no? Y te revienta y te revuelca y todo. Eso pasa, eso pasa. Bueno, más o menos en mayor escala sucede con estos tratos de Dios con las ballenas. Llega un momento donde tú dices, ya, esto es inevitable, yo no puedo hacer nada respecto a esto. Solo puedo abandonarme y confiar en Dios. Sucede lo mismo con las ballenas. No solo Jonás, vemos muchos ejemplos en la palabra, no tengo el tiempo para detallar cada uno de ellos, pero uno de ellos es Job, por ejemplo, ¿no? Job pasó algo interesante, le pasó toda una crisis, toda una cosa muy difícil. Pedro dice que Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿no? O sea, vas a pasar tu ballena, Jonás, vas a pasar tu dificultad. La zaranda o la ballena de Pedro, digamos, consistía en la prueba de negar a Jesús, de rendirse, de tirar la toalla. Consistía en sentirse tan condenado o fracasado que ya no seguiría al Señor. Ya no podía vencer esto en su fuerza personal, su ímpetu, sus ganas, todo le falló a Pedro. Y dice la palabra que él lloró amargamente. Pedro, Jonás, Job, todas estas personas en la palabra vemos que pasaron crisis, pasaron sus ballenas. ¿Todo por qué? Porque Dios quería hacer algo con ellos. ¿Alguna vez tú has enfrentado una situación mucho más grande y poderosa, imponente y abrumadora que todas sus fuerzas? ¿Sí o no? Puede ser que estés ya ahorita en ese momento en donde estás avisorando una ballena. Una situación que es imposible de pasar desapercibida, que sabes que viene. Algo contra lo cual es imposible luchar. Otra vez vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y quiero decirte una cosa, Dios había preparado este gran pez, esta ballena. Pero era como si Dios hubiera dicho, Jonás, vas a ir a Nínive. O te vas caminando o te vas en ballena, pero que vas a Nínive, vas a Nínive. Sí o sí. Porque yo quiero hacer mi voluntad en tu vida. ¿Cuántos de acá le hemos dicho, Señor, haz tu voluntad en mi vida? Pero luego viene la crisis y nos quejamos. Señor, quiero ser puro, quiero adorarte solo a ti. Y te roban el televisor, pues. Y tienes que orar en ese momento, tienes que leer tu Biblia porque no tienes ya
para ver tu Rosa de Guadalupe, tus cosas. Y te quejas y dices, no, ese es el diablo que me robó. No, el diablo no te robó el televisor. Entonces después Dios te prepara una ballena. ¿Todo por qué? Porque tú le dijiste, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte solo a ti. Ten cuidado con lo que le dices, pues. Señor, yo quiero que tú seas el único motivo de mi amor y de mi adoración. ¿No? Señor, yo quiero amarte solo. Hermanas solteras, tengan cuidado con decirle, Señor, yo quiero amarte solo a ti. Porque puede que no se casen. Dios preparó esta ballena porque sabía lo que pasaría. A veces yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor en mi vida, y yo quisiera que tú te analices la tuya también, quizás más rápido y mucho menos riesgoso, peligroso, haber obedecido a Dios a la primera? ¿Cuántos de ustedes se han hecho la misma pregunta? Después que han pasado los golpes, ¿no? Después que salen ya todos así, como después que los revuelca una ola, ¿no? Así salen. Tienes arena, pero hasta en partes del cuerpo que no conocías que existían. Y dices, debía haberle obedecido a la primera. Debía haberle hecho caso al Señor a la primera. ¿Cuántos de verdad aquí pueden decir eso conmigo? Hoy mismo miro atrás y veo mis errores, mis pecados, mis rebeldías que tuve para con Dios. Y digo, debía haber hecho caso a la primera. Así no habría tenido que tomar el Ballena Tours. ¿Hay un propósito? Yo me pregunto, porque a veces decimos, la prueba por la prueba no viene de Dios, ¿no? O sea, simplemente Dios no va a mandarte algo que tú sufras solamente por el hecho de que tú sufras. Porque Dios es un Dios de propósito, siempre hace algo con un propósito. Entonces, si tú me preguntas si hay un propósito, por supuesto que sí. Dios tenía preparado un gran pez. Esa palabra es importantísima, porque habla de planeamiento, preparado. Tú no preparas algo si no tienes un plan. Tú no preparas algo si no tienes un propósito. Y el Señor había preparado ese gran pez, no para que Jonás muriera, sino para que viviera, no para que Jonás fuera destruido, sino para que alcance el propósito. Igual contigo, cuando tú pasas tus ballenas, cuando tú pasas tus momentos de crisis, tus tempestades, tus tormentas y tormentos, Dios lo ha preparado no para destruirte, sino para que tengas vida, para que logres su voluntad y su propósito. Amén. Hay un propósito, por supuesto. Lo más importante acá es que Dios tiene el control. Y aún ante nuestras quizás circunstancias más difíciles, Él ha hecho provisión porque Él tiene algo preparado. Ahora, ¿cuál es el propósito? Tengo acá unas cuantas, dos ideas solamente. Quiero que hay mucho más, ¿no? Pero acá la primera, quiero mencionar dos rápidamente. No saldrás de la ballena como entraste. Noten eso. Estúdienlo. Dos, no saldrás de la ballena donde entraste. ¿Entendieron? Hay una diferencia, porque uno tiene que ver con la persona y lo otro tiene que ver con el lugar. Lucas capítulo 22, vamos a leer por favor. Ese es el versículo que mencioné hace un rato, pero ahora vamos a leerlo directamente. Estamos hablando de cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo va a zarandear. Versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos hablar mucho sobre estos pasajes, sobre estos dos versículos. Definitivamente yo estoy seguro que aunque Pedro lo negó, la oración de Jesús sí fue respondida. Y la fe de Pedro no faltó. Quizás le faltó valor, quizás tuvo miedo, quizás lo presionó mucho el qué dirán, yo no lo sé. Pero Jesús había orado para que su fe no falte. Y después de eso, Jesús vino y le ratifica su confianza al decirle pastorea mis ovejas 3 veces. ¿Se acuerdan? Pero acá dice otra parte importante. Dice después, una vez vuelto, di conmigo, una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. Miren qué lindo esto, ¿saben por qué? Porque Jesús le está diciendo, está hablando del futuro. O sea, Pedro, tú vas a ser zarandeado, vas a pasar una prueba, va a venir una ballena,
pero hay un después. Jesús confiaba que Pedro volvería y volvería bien. Porque ahí en ese versículo, desde antes que sucediera, ya Jesús estaba diciendo, una vez vuelto, porque yo sé que vas a volver, porque esto no es para tu destrucción. Cada prueba que tú y yo pasamos no es para ser destruidos. Cada prueba que tú y yo pasamos, Dios está diciendo, una vez vuelto, vas a ser mejor. Una vez vuelto, vas a estar en una mejor posición, vas a estar en un mejor lugar y tú vas a estar en una mejor situación como creyente, como hijo de Dios. Yo he rogado por ti, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor cree tanto en su poder en nuestras vidas que puede apostar a que volveremos y venceremos. O sea, otra cosa, otra historia sería, ¿no? Satanás os ha pedido, Pedro, para zarandearte. Imagínense, ¿no? Este es el Jesús que no tiene fe, ¿no? Imagínense, no existe eso, ¿no? Y Pedro, mira, si la haces, ahí conversamos. Vamos a ver. Cualquier cosa puede pasar, Pedro. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús no estaba diciendo cualquier cosa puede pasar. Yo sé que tendrás victoria, Pedro. Yo sé que vas a volver. Yo sé que vas a vencer. Dios te dice eso ahora. Yo sé que vas a vencer. Porque se lo dijo a Pedro una vez vuelto. Porque vas a volver. Y vas a volver con la frente en alto. No de tu propio orgullo, sino de saber que yo he confiado mi poder en tu vida. He puesto mi confianza en ti, he puesto mis ojos en ti y quiero llevarte hasta el final de tu carrera. El Señor ha confiado esto en ti, querido hermano, hermana, que tú vas a llegar hasta el final de tu carrera. Porque la palabra así lo dice, que Él no abandona la obra de sus manos, que Él te va a llevar hasta el final y que la obra que Él comenzó la va a terminar. Tú tienes que apropiarte de esta palabra porque es la palabra que está en la Biblia, es la palabra de Dios. No son palabras de simple motivación y emocionalismo. Es la palabra de Dios. El Señor ha prometido, si tú permaneces en Él, vas a lograrlo. Vas a llegar hasta el final. Claro que hay un propósito. Cosas pasaron. Dice, vamos a volver a Jonás capítulo 2. Y es interesante, quiero hablar rápidamente sobre algunas cosas que pasaron en el vientre de ese gran pez de la ballena. Porque dice la palabra que estuvo en el vientre de la ballena, ¿no? Y repito, no voy a ir a la parte de cuáles son los peces que tienen en el vientre, una burbuja de oxígeno, etcétera, etcétera, porque vamos a perder el tiempo. Yo lo único que quiero decirte es que era un pez gigante, monstruoso, y que Jonás estuvo ahí 3 días y 3 noches. Pero dice acá, Jonás capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasó en ese vientre? ¿Qué pasó cuando Jonás de pronto entró a una situación que no estaba en su control? Dice la palabra, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces oró. Ahorita vamos a ver una frase muy interesante. Luego dice el versículo 7 que Jonás oró diciendo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Pagaré lo que prometí. Algo pasó en el vientre de ese pez. El vientre es la parte más íntima. Si vemos en la palabra, las veces que se utiliza la palabra vientre, se refiere a algo muy profundo. Que cuando se remueve algo en el vientre es lo más profundo que uno puede tener. Y ahí estaba Jonás. Y en ese vientre dice que entonces oró. Y en ese vientre es que él se acordó de Jehová. Y en ese vientre es que él le dijo, Señor, yo voy a cumplir lo que prometí. Te debí haber hecho caso a la primera. Debí haberte obedecido a la primera. Jonás nunca oró para decidir ir a Tarsis. Jonás nunca oró cuando compró el pasaje. Jonás nunca oró en la tormenta. Pero sí oró dentro del pez. Hay gente que nunca ora cuando decide muchas cosas, pero sí orará dentro del vientre del pez. Hay gente que no va a clamar hasta que el pez se lo trague. Puedes decir amén, no está prohibido. Ahora,
Yo creo que hay formas de pasar bien la ballena. Podemos, como Jonás. Y yo creo que él nos dio la pauta, porque dice la palabra que él se arrepintió, que él oró a Jehová, que él se acordó de Dios y le dijo, Señor, tienes razón, yo he estado mal, yo no te he obedecido y ahora voy a pagar lo que te he prometido. Y entonces dice el versículo 10, ahí lo tienen seguro Jonás, capítulo 2 otra vez, entonces hay un resultado. Y la palabra dice que ya finalmente mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Donde, como repito, hay muchas, digamos, teorías y especulaciones. No es muy difícil entender que lo vomitó muy cerca a Nínive, muy cerca. Pero lo que yo te digo acá es que esa ballena, esa crisis, cuando salgas de ella, te va a ubicar en el centro de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Job capítulo 42, por favor. Cuando él termina todo, su crisis, cuando ya la ballena de Job, ¿no? Pasa, una ballena larga también, esa no fue de 3 días, ¿no? Esa fue mucho más, esa fue larga. Pero terminó, llegó el momento en que terminó, ¿no? Y esa ballena lo vomitó a Job también. Y lo puso en un lugar, y lo puso en una situación idónea para cumplir la voluntad de Dios. Pero siempre pasa algo después de las ballenas, y es que uno queda en una mejor posición. Dice el versículo 10, y quitó Jehová, Job 42:10, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, y si leen, se dan cuenta que tuvo 7,000 antes, ¿no? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dijimos hace un rato que no saldrás de la ballena como entraste, y que no saldrás de la ballena donde entraste. No saldrás de la ballena como entraste, sino que saldrás mejor. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Y vuelto, ya no vas a ser el mismo Pedro, porque ahora vas a ser alguien que confirme a los hermanos. Alguien que entienda algo que antes no entendía. Cuando tú sales de tu crisis, si la llevas bien, si haces lo que hizo Jonás, si te humillas y reconoces, si dices, Señor, voy a cumplir lo que prometí, voy a obedecerte, entonces la condición de tu vida va a cambiar y ya no vas a salir como tú entraste. Y no solo eso, sino que tampoco saldrás de la ballena en el mismo lugar donde entraste, porque las circunstancias van a ser otras. Vas a estar más cerca de la voluntad de Dios. Esa ballena le dio un aventón cerca de Nínive, bien cerca. Pero igual, Jonás podría haber dicho que no otra vez, pero algo había pasado en el vientre de la ballena. Jonás, yo me pongo a pensar que Dios le habría dicho, Jonás, tú estarás a salvo ahí dentro, en ese vientre. Yo hablaré a tu corazón, serás mudado, algo va a pasar en ese trato mío, algo sucederá en ti. Deja que las manos del alfarero te moldeen, Jonás. La gente va a decir, pero ¿cómo puedes soportar esto? Quizás la gente puede haber dicho de tus tormentas, de tus ballenas, pero ¿cómo puedes soportar esto? De hecho, algunos quizás ya hasta celebraron tu velorio porque no apareciste. Vieron cómo te tragó la ballena. Y para todos tú has muerto, pero para Dios no, porque algo está pasando ahí. Algo está pasando. Algunos te harán un velorio, porque definitivamente esta es una crisis que te destruirá o te destruiría. Pero Dios nos ama tanto que Él prepara grandes peces para tratar en nuestro corazón, para encarrilarnos en su voluntad. Y yo quiero que esta palabra sea una palabra que te pueda llenar más bien de fe, para que sepamos que estas crisis, muchas veces sí es cierto que vienen porque le hemos dicho no en primera instancia a Dios, porque Dios trató cosas con nosotros claramente y nosotros dijimos no, vamos por el otro lado. Y entonces, con el mismo amor de Dios, con el que te dijo en primera instancia, quiero que hagas esto, prepara la ballena para volver a traerte al mismo lugar de su perfecta voluntad.
Quiero que te pongas de pie, por favor, invitar a los músicos y abras ahí en tu lugar la Biblia en el Salmo 93. Quiero que esta palabra de verdad más bien te llene de fe, de saber que Dios sí está en control, de que el Señor sí ha preparado este gran pez, esta ballena, que el Señor sí lo ha hecho. ¿Para qué? Para que tú puedas lograr su voluntad, para que tú puedas lograr encarrilarte en sus caminos. Ballenas, chanchos y gusanos, ¿no? Próximo domingo hablaremos sobre los chanchos. Pero hoy estamos hablando sobre las ballenas. Salmos 93, dice el versículo 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Puede ser que te encuentres tú ya dentro del vientre del gran pez, yo no lo sé. ¿Saben qué? Yo me pongo a pensar lo que vivió Jonás. Y no es que quiero hacer una animación aquí, pero a veces no nos ponemos en la realidad de la persona que vivió lo que vivió, ¿no? Y dice, puse unas notas acá, porque en el vientre de ese gran pez, y ubícate tú ahí por un momento, en esos momentos de crisis, ¿no? No hay ventanas, no hay puertas, no hay fecha de salida, no hay farmacias, no hay ambulancias. Tu seguro no te ofrece cobertura ahí. No hay psicólogos, no hay confidentes, no están los pastores, no hay luz, solo sonidos indescifrables. No hay wifi, no hay Waze, que te diría ya falta poco para llegar, ¿no? No hay series, no hay telenovelas, no hay Cineplanet, no hay sanguchón campesino, no hay sillones ni camas. No hay nada, nada. Y estás solo. Te preguntarás si Dios te abandonó 1000 veces. No entenderás muchas cosas, pero quiero decirte, Dios está allí. Y justamente te ha llevado a ese lugar para tratar contigo, a solas. Dios la ha preparado para ti. Y estarás más a salvo allí que en cualquier otro lugar. Aún con la incomodidad, aún con la crisis, estarás más a salvo allí que en cualquier otro lugar. Y es que a veces Dios nos lleva a ese punto para lograr su voluntad en nosotros. En este caso, Jonás, cuando no oímos a la primera, ¿no? No obedecemos a la primera. Te pregunto si tú te atreverás a encontrar a Dios en medio de tus circunstancias. Quizás has desobedecido al Señor. Yo no sé, quizás Dios está tratando algo muy personal contigo, que yo no lo puedo expresar, no lo sé. Quizás Dios te está haciendo recordar algo, ¿no? Algo que en algún momento tú le dijiste, sí Señor, yo te voy a obedecer. No lo sé. Deja que el Espíritu Santo te haga recordar. Para que entiendas entonces que esa ballena no es un castigo, sino más bien es un encarrilamiento. Abrázala, recíbela. Es el único medio que te va a llevar a la perfecta voluntad de Dios. No hay otro transporte. Todos los demás te van a alejar. Pero le dirás, Señor, acá estoy, soy todo tuyo, trata conmigo. Le dirás, Señor, perdóname por todas mis rebeldías, mis engreimientos, mis caprichos, mis egoísmos, mis desobediencias. Quiero estar en tu perfecta voluntad. Quiero obedecerte. Dios está cerca de ti en ese vientre. Y vuelvo a lo que dije hace un momento, que era el vientre de la ballena, el vientre del gran pez. Ni siquiera dice que el pez lo absorbió, lo respiró y terminó en su pulmón. No dice que terminó en otro órgano, dice que terminó en el vientre. ¿Saben qué, hermanos? Te voy a decir una cosa. Y esto recíbelo de verdad de parte de Dios. Los vientres dan a luz, dan vida. Y Dios va a hacer que de esa crisis salga vida. Acéptalo. Recibe el trato de Dios porque te está llevando a su perfecta voluntad. Y los vientres dan a luz. Algo bueno va a salir. Algo mejor. En un mejor lugar, en una mejor posición y una mejor persona. Ese Jonás que entró ahí no fue el mismo que salió. Dios está cerca de ti en ese vientre. Pronto saldrás. Pronto verás la luz. Algo nuevo habrá nacido en ti. Pronto verás todo de una forma diferente. Yo me pongo a pensar en
Jonás y cómo es que él debe haber pasado su primera hora en este lugar oscuro, frío, húmedo. Quizás no entendiendo mucho. Y me venía esta canción. Y quizás él, yo no sé, o sea, yo sé que obviamente no habían creado esta canción en ese momento, ¿no? Pero no entendía. No entendía. Al comienzo no entendía. Fue a través del continuo trato de Dios, de la crisis, de la dificultad, quizás de la reflexión, de esa soledad, que no tenía contacto con nada, que empezó a meditar, ¿no? Pero quizás él decía, no entiendo. Yo sé que tú tienes un propósito, yo soy un profeta tuyo, yo te he prometido mi lealtad. Yo te he dicho que seré un siervo tuyo, yo tengo un acuerdo contigo, Señor. Yo te dije que te iba a obedecer. Y yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres lleno de misericordia. Pero no entiendo. Y entonces en ese momento él le dice, tu belleza es indescriptible. No entendía, ¿no? Difícil de expresar. No, él no podía expresar, no podía decir. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. Vamos a decirle todos, tu belleza